Imagina una tarde tranquila de septiembre en Galicia. El aire es húmedo, huele a eucalipto y a tierra mojada. Santiago de Compostela se prepara para despedir el verano y en medio de todo, una niña de 12 años se sienta en su habitación repasando partituras de violín. Su nombre es Asunta Basterra Porto. Inteligente, brillante, precoz. Era la típica alumna que sacaba las mejores notas, la que hablaba varios idiomas, la que los profesores señalaban como la niña superdotada. En apariencia lo tenía todo. Padres cultos, dinero, estabilidad. Una vida prometedora, de esas que parecen estar destinadas a grandes cosas. Pero una noche, la policía recibe una denuncia de desaparición. Los padres de Asunta dicen que no ha vuelto a casa, que no saben dónde está. Menos de 10 horas después, el cuerpo de la niña aparece en una pista forestal a las afueras de Teo, maniatada y con restos de medicamento en su organismo. Lo que parecía ser una desaparición inquietante se convirtió en un crimen que conmocionó a todo un país. Y la pregunta rápidamente empezó a circular, y era tan aterradora que nadie se lo imaginaba, pero ¿podrían haber sido los propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, los responsables de la muerte de su hija? Este es uno de los casos más oscuros y mediáticos de la historia criminal reciente de España. Un caso que mezcla mentiras, manipulación, presiones sociales y una verdad que, aunque dictada por un tribunal, sigue dejando dudas y sombras. Hoy nos adentramos en la historia de Asunta Basterra, la niña brillante cuya vida terminó demasiado pronto y cuyos asesinos, según la justicia, fueron las dos personas que debían protegerla. Disclaimer. Antes de empezar, debo advertirles que el contenido que están a punto de escuchar incluye descripciones explícitas de violencia física, abuso infantil, trauma emocional y enfermedad mental. La historia de hoy no solo es perturbadora por los hechos que lo originaron, sino también por las consecuencias que tuvo para una víctima, una niña de apenas 12 años. Y en cierto modo, también para quienes quedaron marcados alrededor de ella. Quiero dejar claro que este episodio requiere mucho cuidado, porque aunque el tribunal señaló a dos culpables, lo cierto es que aquí encontramos múltiples capas de dolor. Asunta es la víctima principal, sin ninguna duda, pero también hay una familia rota por generaciones de tragedia, enfermedades mentales no tratadas, presiones sociales, secretos que terminaron explotando de la peor manera. Lo que vamos a escuchar puede resultar profundamente perturbador para algunas personas, especialmente para sobrevivientes de violencia, abuso infantil o pérdidas traumáticas. Recomendamos discreción al escuchar y abstenerse si consideran que este contenido puede afectar su bienestar emocional. Si en algún momento te sientes abrumado, abrumada, incómodo, incómoda o incapaz de continuar, por favor detén el episodio. Recuerda siempre, tu salud emocional es lo primero. Si has sido víctima de violencia o conoces a alguien en riesgo, no estás solo. Existen profesionales y organizaciones que pueden ayudarte. Te animamos a buscar apoyo, hablarlo y sobre todo, no cargar con ello en silencio. Si alguna vez te sientes solo, por favor, reach out to somebody. Santiago de Compostela, una ciudad antigua, empapada de historia, con ese aire melancólico que se respira en Galicia. Las calles estrechas de piedra, la catedral imponente, la lluvia fina que parece caer incluso cuando el cielo está despejado. Vivir ahí es convivir con el silencio de la tradición, con un ambiente cerrado, donde todos se conocen y los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. En medio de esta ciudad vive la familia Porto Basterra, dos figuras respaldadas, dos nombres que, antes de 2013, inspiraban prestigio y cultura. Rosario Porto nació en el seno de una familia influyente en la Compostela de los años 70. Su padre, abogado reconocido, era una figura influyente en la ciudad, alguien que conocía los pasillos del poder, los vericuetos de la policía local y los secretos del sistema judicial. Su madre, una mujer elegante y reservada de buena familia, le enseñó desde pequeña que la apariencia lo era todo. Rosario creció con todas las comodidades, en una casa grande, rodeada de privilegios, colegios privados y normas estrictas. Era una joven brillante, políglota, segura de sí misma, estudió derecho como su padre,
y pronto heredó no solo su despacho, sino también su reputación. Pero detrás de esa fachada de éxito se escondía una vida marcada por la presión, y más tarde, por problemas de salud mental, entre expectativas altas y la constante presión de mantener la perfección. Se educó en un entorno donde los logros se medían no solo por la inteligencia, sino también por la capacidad de encajar en una sociedad que juzga con ojos despiadados. Alfonso Basterra venía de un mundo distinto. Nacido en Bilbao, lejos de Galicia, hijo de una familia trabajadora del País Vasco, aprendió desde pequeño el valor del esfuerzo y la discreción. Estudió periodismo. No era de clase alta, pero siempre fue un hombre culto, discreto, con esa seriedad que intimida. Periodista de profesión, amante de las letras, Alfonso se movía con calma, con inteligencia, con un aire de intelectual que contrastaba con la rigidez de Rosario. No era rico, no era influyente, pero poseía algo que a muchos les fascinaba: control. Control de sus emociones, control de su imagen, control de todo lo que le rodeaba. Cuando se trasladó a Galicia, se dedicó a escribir, a colaborar en periódicos, a vivir de las letras y de una imagen intelectual. Y entonces, sus caminos se cruzaron. Cuando Rosario y Alfonso se conocieron, hubo una conexión inmediata, aunque compleja. Rosario y Alfonso se conocieron y se casaron en 1993, y para el mundo eran el matrimonio perfecto. Ella, la heredera de prestigio y belleza de una familia con poder. Él, el hombre culto, serio y de mirada profunda con aires cosmopolitas. Un matrimonio respetado, educado, elegante. Eran, en palabras simples, gente bien. Pero tras esa fachada, de las fotos de boda, los saludos formales y las cenas elegantes, existía una dinámica más complicada. La relación no siempre fue estable. Alfonso era reservado, controlaba mucho la imagen familiar. Rosario, en cambio, cargaba con la sombra de episodios depresivos y hospitalizaciones psiquiátricas. Ahí empezaban a aparecer las grietas. Rosario, brillante y ambiciosa, a veces sentía que Alfonso la limitaba. Alfonso, reservado y meticuloso, a veces creía que Rosario lo desafiaba demasiado. Se casaron, sí, pero se separaron, aunque nunca dejaron de estar unidos por la fuerza de lo que habían construido: la familia, la casa y la adopción de su hija. Se separaron, pero no, nunca del todo. Aunque ya no vivían juntos como marido y mujer, mantenían una relación tan extraña, tan ambigua, que nadie terminaba de comprender dónde acababa el amor, dónde empezaba la dependencia y dónde reinaba la manipulación. Rosario padecía de lupus eritematoso, lo que llevó a los médicos a desaconsejarle un embarazo. Por eso decidieron iniciar un proceso de adopción en China. En 2001 viajaron a China, adoptaron a una niña y con ella trajeron una nueva vida, una responsabilidad que prometía amor, cuidado y nuevas oportunidades. Pero la adopción no borró los problemas que ya existían entre ellos. Más bien los amplificó. Porque criar una hija en medio de una relación fracturada, con la presión de la sociedad y la expectativa de la perfección, es como caminar sobre vidrio fino. Cada paso puede romperlo todo. Santiago de Compostela, mientras tanto, seguía su rutina silenciosa, sin imaginar que detrás de una de sus casas más reconocidas se estaba gestando una tragedia. Los vecinos descreían rumores. Algunos decían que los Portobasterra eran reservados, excéntricos, tal vez un poco fríos, pero nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Y ahí es donde la historia empieza a entrelazarse con la ciudad. Porque Santiago no es solo un telón de fondo, es un personaje silencioso. Cada calle, cada árbol, cada lluvia persistente de Galicia parece observar y contener secretos, como si supiera lo que muchos aún no quieren aceptar, que en casas como la de los Portobasterra, incluso la perfección puede esconder monstruos.
En el año 2001, Rosario Porto y Alfonso Basterra emprendieron un viaje que cambiaría para siempre sus vidas. Volaron a China a un orfanato de la provincia de Henan. Ahí, entre decenas de cunas, encontraron a una bebé de apenas 9 meses. Se llamaba Fan Yong. Era pequeña, con ojos grandes, oscuros y un llanto suave. Ese mismo año la trajeron a España, a Santiago de Compostela, y le dieron un nuevo nombre, Asunta. Un nombre gallego, vinculado a la tradición pero también a la devoción de la familia Porto. Asunta fue la primera niña china adoptada en Santiago de Compostela. Desde el primer día, Rosario y Alfonso parecían desbordar de orgullo. Para la sociedad compostelana, la pareja había completado su imagen de familia perfecta. Pero lo cierto es que Asunta no era una niña común. Desde muy temprano mostró una inteligencia que sorprendía a todos. A los 4 años ya leía y escribía. A los 6 tocaba el violín. Dominaba el inglés y empezaba a expresarse en francés. Sus profesores decían que tenía memoria fotográfica, que absorbía el conocimiento como una esponja, una niña brillante, precoz, curiosa. Algunos incluso la describían como superdotada. No era raro escuchar a adultos comentar: Asunta tiene la mente de alguien mucho mayor. Pero ser tan excepcional también tiene un costo. Mientras otros niños jugaban en el parque, Asunta estaba en clases de violín o repasando idiomas. Su vida giraba en torno a la excelencia, a la disciplina, a las expectativas. Y poco a poco, ese brillo extraordinario empezó a mezclarse con un peso invisible: la presión. Rosario, su madre, tenía una relación ambivalente con ella. La amaba, sí, pero la exigía también. Había días de cariño, pero también de frialdad. Rosario atravesaba episodios depresivos, momentos en los que desaparecía emocionalmente, o se hundía en la medicación. Y cuando esto pasaba, Asunta quedaba atrapada entre la indiferencia de su madre y el control silencioso de su padre. Alfonso, por su parte, era meticuloso. La observaba, anotaba, guardaba documentos, siempre pendiente de su hija, pero con un tipo de atención que no era la que un niño necesita, no era como afecto, era más como vigilancia. No era calor, era frialdad calculada. Con los vecinos Asunta era amable, sonriente. En el colegio sus compañeros la respetaban, aunque también la veían distinta. Era la niña que sacaba las mejores notas, la que parecía mayor de lo que era, la que estaba destinada a grandes cosas. Pero pocos sabían lo que pasaba en esa casa. Que detrás de los muros de la familia Porto Basterra, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Porque entre la depresión de Rosario, la obsesión de Alfonso y el peso de ser una niña excepcional, Asunta empezó a mostrar señales de cansancio. A veces llegaba somnolienta, como si estuviera medicada. A veces contaba que se sentía rara, que no entendía por qué estaba tan cansada. Pequeñas pistas de que algo estaba pasando. Pistas de que en su momento nadie conectó con lo que vendría después. Y así creció Asunta. Una niña brillante, sí, pero atrapada en un hogar lleno de tensiones, secretos y silencios. Una niña cuya inteligencia parecía no bastar para salvarla de lo que se estaba gestando alrededor de ella. 2013 fue el año del asesinato. Se podría decir que este año tuvo muchos acontecimientos claves para la narrativa del caso, así que empecemos con enero. El 5 de enero de 2013, víspera de Reyes, Alfonso descubre la infidelidad de su mujer al revisar los correos electrónicos de ella. El día 8 discuten y se produce la separación. Al principio hubo escenas desagradables. Rosario se sintió acosada. Al fondo le enviaba constantes mensajes con reproches y acusaciones. La sentencia del divorcio llega el 14 de febrero de 2013 por mutuo acuerdo. Alfonso Basterra acude a un psicólogo y con el tiempo la pareja alcanza un equilibrio. Él cuida de la niña y de Rosario, que además de su enfermedad lupus, padece de episodios depresivos y a cambio Rosario le ayuda económicamente. Viven en domicilio cercano y él puede estar con la hija siempre que quiera.
El verano del 2013 en Santiago de Compostela era como cualquier otro. Calor, calles llenas de turistas, peregrinos llegando a la catedral. El verano de 2013 debería haber sido como cualquier otro para Asunta. Tenía 12 años. Cumplía 13 años el 30 de septiembre. Acababa de terminar el curso escolar y, como cada verano, alternaba su tiempo entre la casa familiar en Santiago y la casa de campo en Teo. Una zona tranquila, en las afueras. Pero algo era distinto. Algo estaba cambiando en Asunta, y no en el buen sentido. Dentro de la familia Porto Basterra, también la historia era distinta. Ese verano fue el principio del fin. Fue la antesala de un crimen que aún hoy hiela la sangre. El 26 de junio, Rosario es ingresada en neurología del Hospital Clínico de Santiago por un agravamiento de su enfermedad, con mareo, inestabilidad al caminar y caída de un párpado. Permanece ingresada hasta el 1 de julio. Su exmarido llega a un pacto con ella. Cuidará de ella y de la hija, pero le impone la condición de cortar la relación con su amante. Ella accede, aunque durante el juicio lo desmentiría. La noche del 4 al 5 de julio, o sea, la madrugada del 5 de julio básicamente, se produjo un supuesto incidente que no ha podido ser explicado. Entre las 2:30 y las 4:30 de la mañana, bueno, de la madrugada, un hombre, según Rosario, intenta estrangular a Asunta en su habitación. Rosario afirma que se dejaron las llaves en la puerta por descuido. Mientras dormía, oyó ruido. Se levantó y acudió a la habitación de su hija, donde un hombre de complexión fuerte y baja estatura, con guantes de látex, tenía las manos alrededor del cuello de la hija. Este hombre fue calificado por la prensa como el hombre de negro. Rosario lo agarró, el hombre le dio un gran empujón y salió corriendo. Sorprendentemente, Rosario no llamó a nadie para que las ayudara. Hay diferentes interpretaciones de este incidente. Algunos creen que fue una mera invención de la madre, otros que se trató de un primer intento de asesinato llevado a cabo por la madre o los padres, o que fue una excusa para suministrarle lorazepam. En el juicio, la vecina del tercero de Rosario aseguró no creer que esa noche alguien hubiese entrado al edificio porque sus perros no ladraron. Rosario, la madre, no procedió a denunciar. Asunta comunicó por WhatsApp a su mejor amiga que alguien había intentado de matarla esa noche, pero luego no volvió a hablar del asunto con ella. En una excursión con otra amiga, Asunta contó la historia con signos de angustia y la madre de la amiga se puso en contacto con Rosario y la instó a denunciar. Rosario fue a preguntar a la comisaría de Santiago, pero finalmente decidió no poner denuncia, aunque contó a la madre de la amiga que sí la había puesto. En julio, Asunta asiste a clases de música. El 9 de julio, el padre la lleva a sus clases de violín, pero Asunta no parece normal. Está mareada y somnolienta. Alfonso afirma que la hija tenía alergia y le dieron un antihistamínico que le había provocado esa reacción. El 22 de julio vuelve a ocurrir un incidente parecido. La niña no es capaz de tocar bien, está medio dormida, tiene problemas al andar. Profesores, familiares, vecinos, todos notaron que algo le estaba pasando a Asunta. La niña brillante, superdotada, la violinista que llenaba de música los pasillos de su casa, ya no era la misma. Estaba pálida, cansada, somnolienta, apagada. Había perdido parte de la chispa que la hacía destacar. Una niña antes brillante, despierta y activa, ahora llegaba cansada, con ojeras, desorientada. Se cuenta que más de una vez se quedó dormida en clases apoyando la cabeza sobre los brazos, como si su cuerpo no pudiera con ella. A veces se quejaba de estar mareada. Otras, directamente decía que no entendía por qué se sentía tan rara. Algunas veces incluso se quedaba dormida en medio de una conversación. Los profesores pensaron en cansancio, exceso de actividades. Y no era una simple etapa adolescente, había algo más.
Asunta misma lo decía, pero la realidad era mucho más siniestra. Un día de julio, los vecinos de la casa de campo de Enteo vieron a Asunta tambalearse. Una mujer contó que la niña se acercó a su casa con aspecto aturdido, blanco, como si fuera a desmayarse. Cuando preguntó, Rosario le respondió con una sonrisa nerviosa. Ah, es un bajón de azúcar, nada grave. Y esa explicación bastó. Nadie lo cuestionó, nadie sospechó. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. La niña estaba siendo drogada, debilitada, controlada. Y lo más perturbador es que no lo hacía un extraño, no lo hacía alguien desconocido. Eran sus propios padres quienes la estaban preparando para morir. Imagina ser una niña de 12 años. Imagina confiar en las dos personas que deberían protegerte más que nadie en el mundo. Imagina sentirte cada vez más débil, más confundida, sin entender lo que te está matando y no saber que lo que te está matando no viene de fuera, sino dentro de tu propia casa. La directora interroga a Asunta y Asunta afirma que le dan unos polvos blancos que saben fatal y la dejan dormida durante horas. A preguntas de la directora, la niña afirma que su madre es la que le hace tomar los polvos. Mi mamá. Y que una amiga de su madre se los ha dado a la madre en el portal de la casa. Ese polvito tenía nombre. Orfidal. Un ansiolítico fuerte cuyo principio activo, lorazepam, actúa deprimiendo el sistema nervioso central, recetado normalmente para adultos con insomnio o crisis de ansiedad. Un medicamento que en adultos puede provocar somnolencia, mareos, falta de coordinación, confusión y en dosis más altas, paro respiratorio. En 2013, Rosario Porto tenía prescripción médica de Orfidal y no lo usaba solo para ella. Los investigadores descubrieron después que ese verano Rosario y Alfonso no solo guardaban Orfidal en casa, lo estaban administrando a su hija. No una vez, no dos veces, sino de forma continuada, semanas antes de su muerte, poco a poco, en la comida, en bebidas, a escondidas. Le estaban enseñando a su cuerpo a convivir con el veneno. La estaban debilitando. La estaban preparando para morir. El cuerpo de Asunta fue acostumbrado al veneno lento. Era un plan calculado. Primero, pequeñas dosis para que no sospechara demasiado. Luego aumentar progresivamente hasta que su resistencia natural cayera. Y mientras todo esto sucedía, en apariencia, la vida de los Porto Basterra seguía normal. En papel parecían unos padres preocupados. En práctica, estaban preparando a su hija para no despertar jamás. Rosario iba y venía, atrapada entre crisis de depresión y tratamiento psiquiátrico. En el mes de agosto, Rosario sufre un cuadro depresivo acompañado de ansiedad, y Alfonso la cuida. Asunta pasa el mes alejada de sus padres, primero con su madrina, del 30 de julio al 22 de agosto, en Villanueva de Arosa. Más tarde, el 28 de agosto, se va a Valle del Dubra con su cuidadora, la mujer que ayudaba a Rocío en las tareas domésticas. Durante su ausencia, los padres la llaman a diario, pero no la visitan. La niña parece alegre, feliz y sin preocupaciones. Alfonso Basterra, el padre, tenía una costumbre inquietante. Anotaba todo. Fechas, horas, síntomas. En sus libretas registraba el comportamiento de Asunta, casi como que si estuviera haciendo un experimento científico. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia recoge que, como entre julio y septiembre de 2013, Alfonso adquirió grandes cantidades de Orfidal en farmacias. Y como esas compras coincidían con los días en que Asunta parecía más somnolienta, más débil. Era como que si estuviera documentando paso a paso la intoxicación de su hija. Ese verano tuvo momentos de aparente normalidad. Tareas escolares, visitas a la casa del campo, donde la niña tocaba melodías clásicas que resonaban en las paredes silenciosas. Pero para cualquiera que hubiera mirado más de cerca, esos días tenían algo siniestro.
Era como si la música de Asunta se convirtiera en el telón de fondo de un plan que ya estaba escrito. Ese verano, las visitas a la casa de Teo se hicieron más frecuentes. Rosario y Alfonso hicieron varios viajes a la casa de Teo. Una casa aislada, rodeada de árboles, con vecinos a cierta distancia, y no se podía ver casi nada. Un lugar perfecto para no levantar sospechas. Ahí llevaron varias veces a Asunta, siempre bajo la excusa de pasar el día, de practicar violín, de respirar aire puro. Pero los investigadores creen que esos viajes fueron ensayos, pequeñas pruebas de logística, medir tiempos, observar reacciones, preparar el escenario, como si estuvieran afinando los últimos detalles de un plan macabro. El verano de 2013 fue eso, una cuenta regresiva invisible. Cada pastilla, cada visita a Teo, cada mentira sobre un supuesto bajón de azúcar, era un paso más hacia el final. La niña que lo tenía todo para brillar, para convertirse en alguien extraordinaria, estaba siendo envenenada lentamente por las dos personas que más deberían haberla protegido. Una niña de 12 años sabe que algo extraño pasa en su cuerpo, se lo dice a sus amigos, a sus padres, que son en los que más confía, y no sabe que son ellos quienes le están quitando la vida día tras día. El 21 de septiembre fue el final, el día en que Asunta desapareció para siempre. Pero el verdadero crimen empezó mucho antes. Empezó ese verano cuando Rosario Porto y Alfonso Basterra decidieron que su hija ya no debía existir. El sábado 21 de septiembre de 2013 comenzó como un día cualquiera, pero sería el último día de la vida de Asunta. Y las próximas horas quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva de España. Alrededor de las 3 de la tarde del 21 de septiembre de 2013, los tres, Rosario, Alfonso y Asunta, comen juntos en el piso de Alfonso. La sobremesa queda registrada por las declaraciones y por la reconstrucción de la investigación. Es en esa comida donde, según la acusación, se administra por vía oral una dosis de lorazepam en forma de Orfidal. La gravedad no se nota de inmediato, la niña todavía se mueve, habla, y la tarde sigue su curso ordinario. A las 17:21, 5:21 pm, una cámara bancaria capta a Asunta caminando erguida y orientada. Minutos después, otra cámara, en una gasolinera, deja ver a Rosario y a la niña en el coche a las 18:24, o sea, a las 6:24. Estos fotogramas son clínicos, muestran presencia, paso y apariencia. Para la defensa, esa normalidad era la prueba de que la niña no podía estar drogada en exceso. Para la acusación, el fotograma no contradice que una hora antes se le hubiera administrado un sedante cuya acción puede identificarse de manera retardada. La complejidad está en cómo encajar esas piezas. Según la sentencia y la reconstrucción judicial, Rosario llevó a Asunta al lugar familiar en Montouto, después de las 18:15, 6:15. En un pasaje clave de la sentencia se recoge que entre las 18:33 y las 20 horas, 6:33 y las 8 de la noche, esa franja, la menor fue asfixiada por compresión de boca y nariz y en momentos próximos a la muerte fue atada con cuerdas plásticas naranjas. Esa es la conclusión a la que llega el tribunal tras valorar las evidencias e indicios. Los peritos no pudieron fijar la hora de manera exacta con la precisión que un jurado quisiera porque, entre otras omisiones, no se tomó la temperatura rectal del cadáver en el levantamiento. Una ausencia que la defensa explotó con insistencia. Esa laguna hizo posible que peritos defensores propusieran una muerte más tardía, incluso alrededor de las 22 horas, 10 de la noche. La ciencia forense no mintió, dijo lo que pudo, pero lo que pudo no resolvía todas las dudas. Los móviles dejaron rastro. A las 19:29, 7:29 de la noche, el teléfono de Rosario registra una conexión de datos geolocalizada en Montouto. Después,
actividad intermitente hasta la noche, entre las 21:28 y las 21:32, 9:28 a 9:32 de la noche. Cámaras del Parlamento y del garaje la captaron regreso a la ciudad y bajando con una bolsa. Entre las 21:44 y las 22:06, las 9:44 y las 10:06, las cámaras en las inmediaciones del banco recogen movimientos reiterados del padre. Pasa una y otra vez ante la lente. A las 22:31, a las 10:31 de la noche, ambos acuden a comisaría a denunciar la desaparición de Asunta. Todo esto, hora a hora, se convirtió en el mapa que el jurado usó para cruzar las coartadas y los relatos. Es en ese punto cuando las sospechas dejan de ser abstractas, no porque hay una filmación del hecho, sino porque las ausencias, repeticiones y silencios encajan un relato construible. Y en un juicio los indicios pueden pesar como pruebas cuando se enlazan con la lógica y la consistencia. La madrugada. Alrededor de las 1:15 de la madrugada del 22 de septiembre, dos hombres que habían estado tomando en un bar próximo a la escena descubrieron un cadáver en la pista forestal de Feros, perteneciente a la parroquia de Cacheiras, que se encuentra a 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario Porto en Montouto, también en Teo. La Guardia Civil y los servicios de emergencia confirman la identidad. Es Asunta. El cuerpo presenta ligaduras en los brazos y tobillos. Junto a él aparecen cuerdas plásticas naranjas que coinciden, según la pericia química, con las que se encontraron en la vivienda de Montouto. La autopsia concluye que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. Cuando el cadáver de Asunta fue encontrado, en la madrugada del 22 de septiembre de 2013, la investigación se puso en marcha con una rapidez inusual, porque desde el primer momento algo no encajaba. Recordemos, Rosario Porto llamó a la policía a las 23:20 para denunciar la desaparición de su hija, o sea, a las 11:20 de la noche. Su versión era simple. Había salido un rato, al volver encontró la puerta de la casa abierta. Asunta ya no estaba. Pero la escena que describió no convenció a nadie. El piso no tenía señales de violencia. No habían huellas de terceros. Y la pregunta era inevitable. ¿Cómo es posible que una niña de 12 años, con una vida organizada y rutinaria, haya desaparecido en cuestión de minutos, sin dejar rastro? La Guardia Civil no tardó en descubrir la primera grieta. ¿Recuerdan las cámaras de seguridad de Santiago? Estas mostraban movimientos de Rosario en coche esa misma tarde. Y no estaba sola. Al inicio iba acompañada de Asunta, pero se captó en cámaras que Rosario regresaba sola. La cronología que ella había dado a los agentes empezaba a desmoronarse en menos de 24 horas. La policía investigó inmediatamente a Rosario y Alfonso. ¿Por qué? Porque la escena del abandono del cadáver parecía improvisada, torpe, pero el uso de ansiolíticos, la manipulación y la coordinación señalaban claramente hacia alguien cercano y con acceso constante a la víctima. No había signos de robo, ni de abuso sexual en el cadáver, gracias a Dios. Esto no había sido un crimen de oportunidad, esto había sido un crimen de confianza. El día 24 de septiembre, Rosario Porto fue detenida e investigada por un presunto delito de homicidio. Un día después, también el padre, Alfonso Basterra, fue detenido e investigado. Side note: detenido no es acusado. Solo los están investigando, pero no están en la cárcel. Ellos salen y viven su vida. En los primeros interrogatorios, Rosario se mostró nerviosa, errática. Sus respuestas cambiaban, pero, primero dijo que había estado en casa toda la tarde. Luego reconoció que había ido a la finca de Teo. Después aseguró que Asunta estaba con ella, pero no supo explicar cuándo fue la última vez que la vio con vida. Los agentes percibieron en ella un perfil de frialdad selectiva. Hablaba mucho de sí misma, de su ansiedad, de su dolor,
pero muy poco de su hija. El foco de su discurso siempre terminaba en Rosario. Alfonso Basterra, en cambio, adoptó otra estrategia: la calma absoluta. Respondía con serenidad, casi con ironía. Se mostraba indignado porque la policía osara siquiera sospechar de él. Pero pronto surgieron las pruebas. En su ordenador personal, la policía encontró búsquedas sobre la administración de ok, no. Benzodiazepinas en menores. También testigos afirmaron haber visto a Alfonso comprando Orfidal en la farmacia, usando la receta de Rosario. El periodista, que siempre había vivido la palabra escrita, ahora estaba atrapado en sus propias palabras. Y de nuevo, ¿recuerdan las cámaras? Una de las pruebas más demoledoras llegó de las cámaras de tráfico. La tarde del crimen, el coche de Rosario fue captado en varias ocasiones, coincidiendo con los momentos en los que, según su versión, ella estaba en otro lugar. Los registros telefónicos mostraban que ambos padres se habían comunicado de forma intensa ese día, incluso en los momentos que supuestamente no coincidían. Era imposible sostener su coartada. El 27 de septiembre de 2013, apenas 6 días después del crimen, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron detenidos oficialmente acusados de homicidio. Las imágenes de ambos esposados entrando en los calabozos de la Guardia Civil recorrieron España. El país entero quedó paralizado. ¿Cómo era posible que unos padres adoptivos, una madre abogada de renombre y un padre periodista hubieran planeado la muerte de su propia hija? La investigación había destapado algo más que un crimen. Había destapado un teatro familiar, una farsa social, una mentira sostenida durante años. La niña que todos consideraban un símbolo de amor y superación había sido víctima de quienes deberían haberla amado más que nadie. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Qué motivo podría justificar un acto tan inhumano? La respuesta, o mejor dicho, las teorías, se debatirían en los tribunales. De acuerdo con los datos recogidos durante la investigación, la misma giró en torno a una serie de pistas, en las que se encuentran unas cuerdas plásticas que fueron encontradas en la propiedad de la madre, similares a las que se utilizaron en el cadáver de la menor, la presencia del medicamento ansiolítico lorazepam en cantidades tóxicas en la sangre de la niña, el ordenador portátil y el segundo teléfono móvil del padre desaparecieron al iniciarse la investigación, pero alguien los colocó en su piso más tarde, después de manipular el disco duro. Pero hay dos cosas que aparecen una y otra vez, que resuenan en la narración oficial. La primera, al menos 125 comprimidos de Orfidal retirados en la farmacia entre julio y mediados de septiembre por el padre. Una compra fraccionada en varias visitas, según recoge la instrucción y la sentencia. La segunda, los informes toxicólogos y periciales que determinaron dosis tóxicas de lorazepam en muestras vinculadas a la menor. Y peritos calcularon que la ingesta la misma jornada pudo ser del orden de al menos 27 comprimidos. Cálculos de prensa basados en testimonios y peritajes del juicio. Además, durante la instrucción se recuperaron pastillas de Orfidal en el domicilio. Esas pruebas son el punto donde la química se encuentra con la intención. Demasiadas pastillas para ser casuales. Les repito, lorazepam es un ansiolítico de la familia de las benzodiazepinas. En dosis alta causa sedación profunda, pérdida de coordinación, depresión respiratoria y puede facilitar la incapacidad para defenderse. En este proceso, peritos del Instituto Nacional de Toxicología confirmaron la presencia de lorazepam en niveles que los forenses calificaron tóxicos. Han pasado 2 años desde la muerte de Asunta. Es octubre de 2015 y la audiencia provisional de A Coruña se prepara para el juicio más mediático en la historia reciente de España. La expectación era desbordante. Periodistas de todo el país, cámaras de televisión en la puerta, vecinos que hacían fila solo para ver de cerca a los acusados. La pregunta que flotaba en el aire era sencilla pero imposible.
cómo dos padres adoptivos aparentemente ejemplares habían acabado acusados del asesinato de su propia hija. En el banquillo, Rosario Porto y Alfonso Basterra ya no eran la pareja elegante que la sociedad compostelana admiraba. Rosario estaba demacrada, con el rostro cansado, visiblemente más frágil que en sus años de abogada de éxito. Alfonso, en cambio, mantenía ese aire frío, casi desafiante, como si siguiera convencido de poder manipular con su narrativa. El tribunal escuchaba, el jurado observaba. Cada palabra, cada gesto se convertía en una noticia de portada. Aquí es donde el juicio se convirtió en espectáculo, porque lejos de presentarse como una pareja unida, Rosario y Alfonso se lanzaron al vacío, acusándose mutuamente. Rosario afirmó que no tenía nada que ver, que todo había sido idea y ejecución de Alfonso. Alfonso, por su parte, aseguró que él jamás hubiera hecho daño a su hija y que Rosario había actuado sola, movida por su inestabilidad mental. Lo que alguna vez fue una familia, ahora era un campo de batalla. Por otra parte, gracias a testimonio, las cámaras de vigilancia y los registros de teléfono y dispositivos digitales, se ha podido reconstruir las actividades de los padres en las horas próximas de la desaparición y muerte de su hija. Ok, empezamos con el 4 y 5 de julio de 2013. Según el relato de Rosario, el 4 de julio olvidó las llaves en la puerta de la casa, lo que permitió en las primeras horas del 5 de julio el ingreso de quien describe como un varón de 160 metros de altura quien atacó a Asunta en su dormitorio. Según declara, confrontó al hombre, tras lo cual escapó. El 9 y 22 de julio de 2013, en dos ocasiones, profesores de una escuela de música notan que Asunta parece estar somnolienta e incapaz de tocar. 21 de septiembre de 2013, 8:30 de la mañana. Asunta despierta en casa de su padre Alfonso, donde pasó la noche, ya que, en el juicio nos dimos cuenta que su madre había pasado la noche con el amante, el supuesto amante que había dejado para que Alfonso la cuidara a ella y a la niña. A las 9:30, la niña se dirige a casa de su madre para una clase de chino. La distancia entre las dos casas es menor de 100 metros, y no es necesario ni cruzar la calle. A las 10:15 de la mañana comienzan las clases. La misma se extiende más de lo habitual, ya que la profesora Asunta y Rosario quedan hablando. 12:10. La profesora se retira. Asunta no acude a la Alianza Francesa, como era habitual. 13:55. Asunta deja su casa, camino al piso de su padre adoptivo. Habían quedado que iban a comer en la casa de Alfonso, pero Asunta sale antes para llegar a ver Los Simpson. 14 horas. Pasa ante la cámara de una sucursal bancaria, Bankia, en la esquina frente a la plaza de Puente Castro, camino del piso de su padre. El padre ya había retornado tras hacer las compras para la comida. 14:29. El teléfono de Rosario Porto registra una conexión, geolocalizada en las inmediaciones del piso de Basterra. No habrá más actividad hasta las 19:29. 14:30, la madre llega a casa de Alfonso. 15 horas. Comen revuelto de champiñones y albóndigas, todo cocinado por Alfonso. Entre las 15 y las 17 horas, franja horaria en la cual Asunta había ingerido el lorazepam. 16:30. Los tres juegan a las cartas, dos partidas del Continental. 16:01. El primer móvil del padre registra una llamada, geolocalizada en cercanías a su piso. Se aclara que es el primer móvil, ya que el padre tenía otro que fue hallado más tarde. No tendría más actividad hasta las 20:47. El que no tenga actividad no implica que el móvil necesariamente esté apagado. No necesariamente se le hizo algo para que no sea localizable, pues, o sea, es lo que quiero decir. A las 17:21, Asunta pasa ante la misma cámara de Bankia en camino al piso de su madre, en Dontour, Tejerio. Creo que lo dije bien, I'm not sure. No, don't come for me. Habrían ido a hacer sus deberes escolares. Rosario Porto declara que se quedó fumando un rato en la casa de Alfonso. 17:25. Asunta envió un WhatsApp a sus amigas diciéndole que se retiraba a hacer los deberes. 17:28.
Rosario Porto pasa también frente a la cámara de la entidad bancaria, supuestamente camino a su piso, donde estuvo escasos minutos antes de salir nuevamente para ir a buscar su automóvil. 17:38. El móvil de Asunta registra una conexión de datos, geolocalizada en las inmediaciones del piso de su madre. No tendrá más actividad hasta las 21:05. 17:43. Se producen 3 llamadas desde el teléfono fijo en el domicilio de Porto hacia el móvil de Porto. Todas acaban en buzón. Se desconoce el autor de las llamadas, aunque podría ser Asunta llamando a su madre. 18:10. Según la primera declaración de Porto, regresó a Santiago de Compostela hacia esa hora. Luego se dirigió sola hacia su casa de Montouto, mientras Asunta quedó en la casa haciendo los deberes. 18:09. La cámara del Banco Sabadell registra a Rosario Porto camino a la cochera. La cámara no fue mencionada como prueba en el juicio, según la fiscalía, porque su tiempo estaba verificado. 18:12. Rosario Porto queda registrada en otra cámara diferente de camino a Ceneral, Paradiñas, número 7, donde guarda su automóvil. En el garaje que pertenecía a sus padres, un Mercedes 190 de color verde. 18:14. El Mercedes de Porto sale del garaje. 18:15. El Mercedes es registrado por la cámara en Montero Ríos. Sería entre este momento y la siguiente grabación cuando la niña entra al auto, tanto por lo que considera la acusación como por lo que declaró Rosario Porto en su última versión, donde ella dice que tras recoger su coche recuerda que debe pasar por su casa a buscar una bolsa para los bañadores. Ahí, según declara, Asunta decidió que quería acompañarla a Teo. Por tanto, Asunta entra al coche en el tramo de 2 manzanas donde está situado el portal de su residencia. 18:20. El Mercedes es registrado por una cámara en la esquina de Dr. Tejero con Avenida de Argentina. 18:20 con 20 segundos. El automóvil de Porto es registrado por la Cámara del Parlamento Gallego. 18:21 con 23. El coche conducido por Porto rodea una rotonda de camino Teo. A bordo se ven las figuras de ella y de su hija. 18:19 horas. La niña y Alfonso Basterra son vistos por Clara Baltar, una conocida de sus clases en la Alianza Francesa, que se hallaba haciendo compras. Si bien la testigo dice que esto sucedió en torno entre las 18 y las 19, el ticket de compra indica la hora de compra a las 18:21 y la hora de pago a las 18:23. Esto entraría en conflicto con la foto de la galuresa, 18:21 con 23. Según el juez instructor, como el testimonio de Clara Baltar fue conocido 2 meses más tarde, la máquina registradora no fue auditada para confirmar que el horario estuviera correctamente configurado en el dispositivo. 18:24 con 54. Clara Baltar es registrada caminando unos metros por la calle de Senal Paradiñas, más allá del cruce con calle República del Salvador, en la misma cámara del Banco Sabadell, que captó a Rosario caminando del garaje a las 18:09 con 48. La cámara no fue analizada en el juicio ni por el fiscal ni por la defensa. 18:33. La alarma de la casa de Montouto, Teo, es desactivada. 19 horas. También como parte de su segunda versión, Porto dice que Asunta quiso volver sobre esa hora sin haber entrado siquiera en la casa. Según ella, la niña se arrepintió de haber ido. Desea, además, hacer sus deberes y menciona que se sentía mareada. Entonces conduce nuevamente hacia Doutor Texerio, donde deja a Asunta en la calle pero sin verla ingresar, tras lo cual se dirigió nuevamente a la casa de Montouto. De camino fue al Decathlon de Santiago, pero al advertir que le faltaba su cartera siguió su camino a Montouto por tercera vez para buscarla. Cabe destacar que la alarma de la casa de Montouto no fue reactivada durante todo ese periodo, salvo el primero, acompañado por Asunta en dirección a Teo, a las 18:21 y el último, pasadas las 20:53. Ninguno de estos viajes fue registrado por ninguna cámara. 19:20 horas es la hora estimada de la muerte de Asunta, según los forenses. La estimación es aproximada, ya que no se tomó la temperatura del cadáver,
Peritos de la defensa dicen que la muerte puede haber sido tan tardía como las 22 horas. 19:29. La madre hace una conexión de datos de internet geolocalizada en Montouto, realiza una búsqueda de Google, declara que poco después su móvil se apaga y queda sin batería. No tendría más actividad hasta las 22:08. 20:09. Un amigo de Asunta se preocupa por su silencio en el grupo de WhatsApp que las amigas tenían y pregunta por ella. Asunta no responde. 20:13. El primer móvil del padre registra una conexión geolocalizada en cercanías de su piso, ya que comienza a realizar varias llamadas al móvil de Asunta, de Porto y al teléfono fijo en el domicilio de Porto. 21:07. La alarma de la casa de Teo se vuelve a conectar. A esa hora aproximadamente un vecino saluda a Porto en el coche, pero no ve a la niña. 21:05. El móvil de Asunta registra una conexión, debido a que su padre se encuentra llamándola desde su celular. 21:28. Una cámara del Parlamento de Galicia registra el retorno de Rosario Porto desde Teo. Otros retornos que refiere haber realizado no son captados por la cámara. 21:32. La cámara en cercanía al garaje la capta bajando con una bolsa en la que dice que están los bañadores que fue a buscar a Teo. Entre la activación de la alarma y la llegada tardó 38 minutos, 26 más de lo que tardó a la ida. Los bañadores se hallaron luego guardados en un cajón en el piso de Porto. Entre las 21:44 y las 22:06, el padre aparece en las cámaras de seguridad de la sucursal de Bankia pasando una y otra vez. Hasta en 9 ocasiones por delante del objetivo. Se supone que está buscando a su hija. 22:08. El móvil de Rosario Porto vuelve a registrar actividad, geolocalizado en inmediaciones desde su piso. 22:31. Los padres denuncian la desaparición de Asunta en la comisaría central de Santiago de Compostela. 22:30 a 22:40. Un vecino de la pista forestal asegura haber pasado a esa hora por el lugar y no ver el cuerpo de la niña. 22 de septiembre de 2013. 0:39 horas aproximadamente. Ese mismo vecino vuelve a pasar por el lugar donde más tarde sería encontrado el cadáver, sin ver nada extraño. 1:30 aproximadamente. Una pareja de jóvenes que se dirigen a la parroquia de Osa encuentran el cuerpo de la niña. 1:39. La Guardia Civil recibe el aviso de que 2 personas afirman haber encontrado un cadáver. 7 de la mañana. Se levanta el cuerpo. Se procede al levantamiento del cuerpo. 23 de septiembre de 2013. Rosario Porto es detenida. 24 de septiembre de 2013. Alfonso Basterra es detenido. El cambio de la versión de Porto es necesario para explicar el avistamiento de la silueta de Asunta dentro del carro en la cámara de Galuresa. Según la acusación, el viaje para volver a dejar a Asunta en el piso de Doutor Teixeiro no habría existido. Asunta habría realmente permanecido en la casa de Teo donde fue asesinada. Esto es respaldo por el hecho de que ninguna cámara captó a Porto retornando a Santiago. Además, el hecho de que permanecieran en la casa explicaría por qué la alarma no fue activada hasta las 20:53. La acusación también supone que el avistamiento de Alfonso Basterra acompañando a Asunta por parte de una testigo en torno a las 18:18 implica que él participó en el momento, que se la subió el auto de camino a Montouto. No obstante, existen incongruencias en los horarios, ya que un ticket de compra que realizaron los testigos dice que tiene la hora de 18:23 y la policía no ha verificado que las horas sean correctas en los dispositivos. El tiempo para volver desde Teo es muy superior al utilizado para ir. Porto declaró que se debió al tráfico, a que paró en una estación de servicio aunque finalmente no cargó combustible, donde la cámara no la captó, y porque se dirigió nuevamente a Decathlon, pero que no llegó al comercio porque notó que era tarde.
La acusación consideró que la explicación es inverosímil y un intento para justificar el largo tiempo de retorno. La sospecha es que fue durante ese tiempo que se llevó el cadáver al lugar donde fue hallado. Es importante destacar que por limitaciones tecnológicas de la época, los teléfonos móviles solo podían localizar cuando tenían una conexión de datos o de voz. El que no esté localizable o no tenga actividad no significa que haya estado apagado. Pudo haber estado encendido, lo que no prueba un intento deliberado de esconder su posición. Durante el levantamiento del cadáver, los forenses no tomaron la temperatura por vía rectal por miedo a destruir o contaminar pruebas, ya que se sospechaba de una agresión sexual. Tampoco tomaron la temperatura de otra manera, por ejemplo en el oído o en la cavidad nasal, ni la temperatura ambiente, por lo que no se pudo establecer con rigor la hora de la muerte. El cuerpo estuvo casi 4 horas yaciente en el talud y 12 horas dentro de una cámara frigorífica antes de que se le extrajera el humor vítreo del ojo, otro procedimiento para calcular la hora de defunción, lo que impidió un cálculo riguroso. Los dos forenses catedráticos en medicina legal, llamados por la defensa de Rosario Porto, afirmaron que no aparece claramente justificado el intervalo establecido en el informe de la autopsia. El 30 de octubre, el tribunal, tras valorar las cámaras móviles, compras, pruebas toxicológicas y testimonios, concluyó que los padres, de común acuerdo, suministraron repetidamente lorazepam a Asunta y que el 21 de septiembre de 2013 la asfixiaron. Por ello, fueron condenados a 18 años de prisión cada uno. Pero la sentencia también reconoce limitaciones: ausencia de testigos directos del acto, críticas a algunos métodos periciales y discrepancias entre expertos sobre la datación precisa de la muerte. La corte no pudo y probablemente nunca podrá devolver lo que se perdió: la vida de una niña y la certeza sobre cada detalle. En mayo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia corrige el veredicto y considera no probado que Alfonso Basterra subiera al coche y acompañara a la madre. Fue por tanto que la madre provocó la asfixia, aunque mantiene la pena para él por planear y colaborar en el asesinato. En octubre del mismo año, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fuera de la sala, el país entero está dividido. Algunos creían que Rosario, con su historial de depresión y ansiedad, había actuado sola en un momento de desequilibrio. Otros estaban convencidos de que Alfonso, frío, calculador, había manipulado a su exmujer para ejecutar el crimen. Pero la gran mayoría empezaba a aceptar una idea aún más aterradora: que ambos eran culpables, que la muerte de Asunta fue un plan compartido, un secreto mortal entre dos adultos que debían de protegerla. Asunta Basterra Porto tenía 12 años. 12. Demasiado pequeña para entender la magnitud del peligro que la rodeaba, y demasiado grande para no darse cuenta que algo no iba bien. Sabemos cómo murió, sabemos quiénes la mataron, pero la pregunta que atormenta a España desde hace más de una década es esta: ¿por qué? Los internautas tienen muchas hipótesis sobre las razones que tuvieron Rosario y Alfonso, así que les comentaré algunas. Hipótesis número 1, la herencia. Una de las teorías más repetidas es la herencia. Recordemos, Rosario es hija única de un matrimonio acaudalado. Cuando sus padres murieron, ella heredó un patrimonio importante: propiedades, terrenos, dinero. Si Rosario falleciera, todo pasaba a su hija, Asunta. Y si Asunta desaparecía, ¿quién heredaba? Alfonso, como padre y tutor legal. Según esta hipótesis, el asesinato no fue un arranque, sino un plan económico, un crimen por codicia, un crimen para mantener el control sobre una fortuna. Pero aunque plausible, nunca se pudo probar de forma contundente. Hipótesis número 2, la presión psicológica. Otra línea investigativa se centró en la mente de Rosario. Había sido diagnosticada con depresión, había tenido intentos de suicidio y episodios de inestabilidad emocional. Algunos expertos plantearon que la mujer estaba en una espiral de colapso mental, que la muerte de sus padres, la presión de mantener el despacho, la relación tóxica con Alfonso y la soledad se combinaron en una tormenta perfecta. En este marco, Asunta, aunque amada, también era una carga, una responsabilidad que Rosario no podía sostener. Fue entonces
Un crimen que fue fruto de la desesperación, de la incapacidad de seguir adelante. El problema con esta teoría es que no explica la participación de Alfonso. Rosario podría haber colapsado, pero ¿por qué Alfonso participó en todo? Hipótesis número 3. El control y la manipulación. Muchos analistas sostienen que Alfonso era un hombre obsesivo controlador, que siempre buscaba dominar la narrativa, decidir qué se contaba y cómo se contaba. Algunos creen que manipuló a Rosario aprovechando su vulnerabilidad emocional para ejecutar el crimen, que él era la mente fría detrás de todo. Si esto es cierto, la motivación no fue económica ni impulsiva, sino psicológica. Un ejercicio de poder, un crimen para demostrar control absoluto. Hipótesis número 4. El racismo y el rechazo silencioso. Hay una teoría menos comentada, pero no menos inquietante. El racismo. Asunto era china, adoptada. Aunque Rosario y Alfonso siempre la presentaron como su hija amada, algunos testigos declararon que habían comentarios de rechazo velado, como comentarios comentarios como, no parece de aquí, es muy diferente, es que no es de aquí. En una sociedad todavía marcada por prejuicios, ¿hasta qué punto la indiferencia de Asunta se convirtió en un factor de resentimiento? ¿Hasta qué punto no la veían como suya? Hipótesis número 5. Una dinámica enferma. La teoría más oscura y perturbadora es que no hay un solo motivo, que el asesinato de Asunta fue el resultado de una dinámica enfermiza entre Rosario y Alfonso. Una relación tóxica, marcada por resentimiento, dependencia y odio. Una relación en la que Asunta se convirtió en el centro de la manipulación, el objeto de disputa, la víctima de dos adultos incapaces de amar sin destruir. Según esta versión, el crimen no responde a un motivo único, sino a un cóctel de frustraciones, ambiciones y desequilibrio. Una especie de pacto macabro, un secreto que los unió en la oscuridad, cuando ya no quedaba nada más que compartir. Al final, el juicio condenó a Rosario y Alfonso, pero nunca pudo responder con certeza las preguntas más importantes. El fiscal llegó a decir, lo más perturbador de este caso es que ni siquiera sabemos por qué lo hicieron. Y esa es, quizás, la herida más grande que dejó el caso Asunta. Porque entender el motivo nos daría una ilusión de control, nos haría pensar, si yo evito X, nunca me pasará. Pero cuando no hay un motivo claro, el miedo es absoluto. Asunta no murió a manos de un desconocido. No murió por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Murió en el único lugar que debía ser seguro, su hogar. Murió a manos de quienes debieron protegerla más que nadie, sus padres. Y no saber exactamente por qué es lo que convierte en este caso en una pesadilla sin fin. Rosario Porto ingresó en la cárcel de Texeiro en A Coruña. Al principio se mostraba altiva, como si quisiera defender su inocencia, pero poco a poco fue apagándose. Las internas hablaban de una mujer retraída, marcada por la depresión. Se automedicaba, tenía episodios de ansiedad y se aislaba del resto. La prensa llegó a publicar que Rosario pasaba horas enteras mirando a la pared, sin hablar, como si hubiera perdido contacto con la realidad. La mujer, que alguna vez fue una abogada brillante, heredera de una familia prestigiosa, terminó sola, rota, en una celda fría. Rosario Porto murió en prisión en noviembre de 2020. Fue hallada ahorcada con un pañuelo en su celda después de varios intentos previos de suicidio, años de apelaciones y recursos. Este cierre añade otra capa de tragedia. No solo hubo una niña muerta, hubo una familia que se hizo pedazos en público. Alfonso Basterra, en cambio, fue enviado a la prisión de León. A diferencia de Rosario, nunca intentó suicidarse. Se mantenía frío, distante, casi inexpresivo.
No hablaba del caso, no daba entrevistas, no mostraba arrepentimiento. Algunos internos lo describían como un hombre hermético, que parecía vivir encerrado en un mundo paralelo donde él seguía siendo el único narrador de su historia. Hoy Alfonso sigue en prisión, silencioso, sin familia cercana, sin contacto al exterior. Una vida consumida por el crimen que él mismo ayudó a construir. Con la muerte de Rosario, el caso de Asunta volvió a ocupar portadas. El país revivió la pesadilla. La pregunta eterna regresó. ¿Qué llevó a estos padres a matar a su hija? La respuesta sigue siendo la misma. Nadie lo sabe con certeza. Asunta Bastera Porto tenía 12 años. Era brillante, disciplinada, talentosa en piano y en violín. Una niña que amaba aprender. Sus profesores la describieron como alguien especial, adelantada para su edad, con una sonrisa tímida que iluminaba la clase. Y sin embargo, sus últimos meses estuvieron marcados por la manipulación, la sedación y finalmente la traición más cruel. Hoy, el recuerdo de Asunta no se mide en páginas judiciales, sino en el vacío que dejó. Un vacío que sigue recordándonos que lo más perturbador de este caso es que los monstruos no siempre son desconocidos. A veces duermen bajo nuestro mismo techo. Este fue el caso de Asunta Basterra, un crimen que estremeció España, que dejó más preguntas que respuestas, y que nos recuerda que la verdad no siempre se escribe en blanco y negro, a veces queda atrapada en la sombra. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y dejar sus pensamientos sobre este caso en nuestras redes o en los comentarios. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Culpables.